Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy les saludamos en vivo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y para eso pues traemos otro episodio más de Participa Mujer. ¿Se recuerdan que habíamos hecho una serie con 4 episodios? Pues este es el extra para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y para eso pues hoy tengo 2 invitadas con quienes vamos a hablar acerca del lema del Día de la Mujer que tiene ahora la ONU, Unión Europea, etcétera, para este evento. El lema es financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad. Y esto porque es crucial empezar a unificar esfuerzos para avanzar los derechos de la mujer. Y ya lo vamos a platicar ahora con mis invitadas en un momento, pero vamos a hablar un poco acerca de por qué financiar los derechos de la mujer permite que haya sociedades más prósperas, economías pues más pujantes, y vamos a ver un poquito cómo se da ese, digamos, no le quiero llamar derrame económico, pero sí, digamos, es un fenómeno en el que al mejorar una, pues mejoran todos. Y bueno, déjenme introducir a mis invitadas. Antes también quiero agradecer por el espacio a Unión Europea, a ONU Guatemala y a ONU Mujeres, porque gracias a ellos es que tenemos este espacio Participa Mujer y estos episodios especiales dedicados al tema de derechos de las mujeres. Y hoy me acompañan pues Silvia Trujillo. Allá la conocieron en el primer episodio de la serie Participa Mujer, donde nos dio pues un gran panorama de cómo está el tema de derechos de las mujeres en Guatemala. Bienvenida, Silvia. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Y celebro que justo en este día estemos conversando sobre este tema tan especial y tan necesario en la sociedad guatemalteca. Muchas gracias, y es un gusto tenerte por aquí. Y también me acompaña Marbeli Roa, que ella es delegada de la Unión Europea en temas de género. Pues bienvenida, Marbeli, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por este espacio. Sí, bueno, para mí es un honor realmente ser una invitada a este podcast. He seguido desde el principio. Sobre todo los que han hecho de Participa Mujer, porque justamente desde la Unión Europea nosotros financiamos este proyecto Participa Mujer y implementado por ONU Mujeres y el PNUD. Y de verdad es un gusto, para mí un placer estar aquí hoy y compartir con ustedes. Pues como les decía al principio, hoy queremos hablar de la importancia de financiar los derechos de la mujer. Y antes también quería recordarles que si quieren y pueden suscribirse a este podcast Tangente y seguir a las redes de ONU Mujeres y Unión Europea, por favor háganlo, porque así es como se van enterando pues de los distintos eventos y de la distinta información pues que cada uno de estos espacios van compartiendo. Y el lema para este año es financiar los derechos de la mujer. Sabemos que hay muchísimas organizaciones, tanto de sociedad civil como de cooperación internacional, que se dedican a asegurar o garantizar que se respeten los derechos de las mujeres. Sin embargo, el tema del financiamiento es un problema bastante grande. Yo estaba leyendo hoy por la mañana que las organizaciones de mujeres, pues por mucho que juegan un papel fundamental, apenas perciben un 0.13% de la ayuda para el desarrollo. Es decir, es una del tipo de organizaciones que menos financiamiento recibe. Entonces, quizá empezamos por aquí, Silvia, si tú nos puedes contar esto qué consecuencias tiene y ¿cómo esta falta de financiamiento impacta el trabajo que podrían hacer las organizaciones que defienden los derechos de la mujer? Bueno, yo voy a contar una anécdota para explicar un poco el contexto. Porque hay como este prejuicio que ya hemos hablado mucho de los derechos de las mujeres, que otra vez ustedes las mujeres hablando de estos temas, que por qué insisten que la mujer ya logró la igualdad, todo esto que hemos leído hasta el cansancio en distintos medios. Y quiero contar una cosa que para mí fue muy aleccionadora, porque cuando sucedió el femicidio de Luz María, al poquito tiempo comenzaron una serie de marchas en Guatemala. Luz María, que era una fiscal. Sí, Luz María era fiscal de niñez. Bueno, ahí pueden buscar el caso, un hecho lamentable de muchos casos de femicidio que hemos tenido. Pero al poco tiempo, la mamá, amigas, familiares y otras mujeres comenzaron una serie de marchas para exigir justicia por su femicidio. Pero hay un dato que a mí me llamó poderosamente la atención, y es que la mamá en una de sus intervenciones dice,
es que yo no sabía que yo podía denunciar lo que Luz María estaba viviendo. Y entonces a mí me dejó pensando mucho porque decía, la mamá de Luz María, una mujer que vive en la ciudad de Guatemala, que vive, digamos, cerca de, no sé, en un barrio cercano al centro, etcétera, que presumiblemente tiene acceso a medios de comunicación, etcétera, y dice esto, yo no sabía que yo podía denunciar, ¿no? Que yo, sin ser la víctima directa, podía denunciar. A mí eso me quedó resonando mucho tiempo, porque entonces lo que me llevó a pensar es, hemos trabajado muchísimo en la sensibilización de los derechos de las mujeres y sin embargo hay todavía un montón de mujeres en este país que desconocen sus derechos, que desconocen las rutas críticas para hacer denuncias, que, en fin, ¿no? Que no tienen esa información tan cercana. Entonces, ¿por qué hay que seguir hablando del tema? ¿Por qué hay que apoyar el financiamiento? Porque las brechas son terribles. Sí. Porque yo cada vez que me dicen es que, ¿por qué siguen hablando de lo mismo? Porque mientras sigan esas cifras oprobiosas en la vida de las mujeres, vamos a tener que seguir hablando de los temas. Y entonces es importante el financiamiento, como para cerrar la respuesta, porque esas son las brechas, esa es la situación que tenemos, muy a pesar de esta idea de que la igualdad ya se consiguió. Un poco retomando algo que escuché hoy a la mañana, ¿no? No porque no nos queramos hacer cargo del problema, el problema deja de existir. Ajá. Entonces, hay estos enormes problemas que hay que atender y para eso, es cierto, por ejemplo, quienes trabajamos de sociedad civil, hacemos muchísimo, pero no alcanza, porque, por ejemplo, que nos ha pasado en muchos proyectos sumamente interesantes, que los financiamientos son por determinado periodo de tiempo, 1 o 2 años, y entonces comenzamos, y cuando el proyecto empieza a caminar, ups, se terminó el financiamiento, si tenés suerte lo podés continuar, porque entonces hiciste gestión y lograste financiamiento por otro lado, pero si no, ahí dejaste el proyecto que tenía muchísima potencialidad, pero se quedó ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí es importante que reflexionemos, ¿no? Sobre cómo hacer más largos los procesos en el tiempo, porque son esos justamente, procesos sociales. Sí, qué importante esto. Y ¿sabes qué me recuerda también? Que hay muchas cosas que hacemos las mujeres desde el voluntariado. Tal cual. Y muchas cosas que hacemos de gratis. Incluso está el tema famoso de economía del cuidado, ¿verdad? Se espera que la mujer se haga cargo de ciertas tareas de la vida cotidiana, de la vida diaria, usando su tiempo, sus recursos, sus energías sin remuneración alguna. Y esto luego se traslada al trabajo de estas asociaciones que pelean por los derechos de la mujer, que se espera que, bueno, si usted quiere avanzar esta causa, pues muéstrelo poniendo el tiempo y poniendo sus recursos y vaya y vea qué hace, ¿no? Mientras que para otro tipo de organizaciones sí que hay financiamiento. Desde Unión Europea y Cooperación Internacional, ¿cómo ves estas brechas y qué tipo de puente puede ser estas organizaciones en defensa de los derechos de la mujer con esas mujeres que necesitan esa defensa? Bueno, ante todo, quiero decir que desde la Unión Europea la mujer es un actor muy importante para el desarrollo económico de un país y sus aportes en lo social, en lo político, en lo económico son invaluables. Y es por ello que nosotros desde la Unión Europea y a través de todas las delegaciones del mundo apoyamos los proyectos, esos proyectos de desarrollo que siempre incluyen un componente de género. Lo que decía Silvia, estoy de acuerdo contigo. Nosotros desde la Unión Europea apoyamos proyectos, por décadas hemos apoyado proyectos acá en Guatemala, en el ámbito de la mujer, empoderamiento económico, inserción política, todo esto. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que nosotros exigimos un poco también la transición de ese proyecto a la realidad. ¿Cuál es la realidad? La sostenibilidad del proyecto. ¿Quién puede dar la sostenibilidad de un proyecto? Pues tenemos que tener aliados con, por ejemplo, las instituciones públicas, municipales, etcétera, etcétera. Nosotros cada vez que aprobamos, por ejemplo, un financiamiento de un proyecto, exigimos a la persona, al beneficiario, al demandante, que nos diga de qué manera piensan ellos que se va a sostener el proyecto, cuál es la sostenibilidad de ese proyecto una vez que se acaba el financiamiento de la Unión Europea. Y esto es muy importante porque si este proyecto no ofrece
un verdadero sostenibilidad en el tiempo, pues entonces no tiene un valor agregado para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque entonces los objetivos del proyecto, los resultados no se van a cumplir de la manera como nosotros queremos en el tiempo. Entonces es importante tener aliados. Primero, la sociedad civil, evidentemente, porque como bien decía Silvia, a través de la sociedad civil es que suceden muchas cosas. O sea, la misma sociedad civil organizada, las comunidades, los líderes comunitarios pueden ayudar también un poco a seguir con la sostenibilidad de estos proyectos, a través de una mesa de desarrollo, por ejemplo, en donde participen las mujeres por igualdad, ¿verdad? Y aquí vamos al tema también de que en qué momento se hacen estas reuniones para que las mujeres puedan participar también en estas mesas de discusión. Estos foros de discusión que son muy importantes a nivel comunitario, a nivel municipal y a nivel nacional. Entonces, esa es una de las maneras que yo pienso que es importante. La otra es tener aliados con, evidentemente, el gobierno, o sea, cuáles son las instituciones a quien se pueden dirigir. Por ejemplo, si es un proyecto que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género, pues entonces que hayan instituciones donde las mujeres que son víctimas de violencia puedan ir a poner sus quejas y que haya un seguimiento de esas quejas. No solamente es el hecho de poner la queja, sino cuál es la sostenibilidad que va a tener esa queja luego con el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la fiscalización que se va a hacer? Entonces, hay muchas cosas a seguir. Otro tema importante, y perdone que me extienda, pero ya me entusiasmé, es el presupuesto. Tiene que haber presupuesto para todas estas políticas, porque de nada sirve hacer un proyecto inmenso en donde tú digas, mira, magnífico, tenemos estos resultados que van a ser excelentes. Por ejemplo, el proyecto Participa Mujer. ¿Cuál es el seguimiento que vamos a hacer de este proyecto? Entonces, es importante que a nivel de gobierno exista lo que se llama una presupuestación de cada una de los temas que se van a seguir para fortalecer a la mujer. No sé si me expliqué. Sí, ese seguimiento para cerrar esas brechas y verdaderamente ser un puente es importantísimo. Yo recuerdo un caso, y para quienes vieron el episodio anterior de Participa Mujer, pues me van a volver a escuchar ese ejemplo, pero es que es impactante. Antes de que Tangente fuera un podcast y éramos un programa de radio, nos llamábamos Fíjese Que. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a unas sobrevivientes de violación. Y una de ellas había empezado pues una página en Instagram que se llamaba Justicia Para, y pues el nombre de la persona. Y ella contaba cómo esa página que empezó con su caso personal luego sirvió de puente para muchas mujeres que sufrían violencia contra la mujer, porque a ella en los comentarios y en los mensajes directos vivían diciéndole como, mira, a mí me pasó algo similar, ¿cómo empezaste tu proceso? ¿Qué pasó después de que fuiste a poner tu denuncia? ¿Cuándo te llamaron al juzgado? Y al final esa página se convirtió en un centro de información para muchísimas mujeres que querían también poner sus denuncias y buscar la justicia para sus casos, pero que no tenían a dónde acudir. Eso quiere decir que ese vacío existe entre conocerse un sujeto de derechos y hacerlos valer, pues al asistir a estas instancias. Ahora también quería quizás hacer más evidente la vinculación entre el trabajo que hacen las organizaciones de derechos de la mujer y la prosperidad de la sociedad como un todo, porque a veces ese vínculo no es tan evidente y muchas veces de ahí surgen todos estos cuestionamientos. A mí me pasó recientemente que hablando pues de un tema y alguien pone un comentario diciendo que se sabe que Lucy es abiertamente feminista. Como si fuera delito. Yo no sabía que yo tenía que ser ocultamente feminista o como si dijera, pudiera ser ocultamente feminista, si pudiera eso. O como si dijera, ella es abiertamente una sicaria, no sé, como algo terrible, fatal. Uy, no, cuidado, que ella es abiertamente feminista. Pero es muchas veces porque se tienen estos prejuicios de que se cree que si avanza la lucha por los derechos de la mujer o se avanzan estas causas, va a haber algún tipo de perjuicio o se va a tener consecuencias negativas de alguna parte. O sea, realmente no sé de dónde nacen esos prejuicios, me cuesta mucho comprender de dónde sale este énfasis en tratar de detener los derechos de la mujer. Pero si se hiciera más evidente la conexión entre que si la mujer está bien, entonces la sociedad como un todo y las economías también pues son más prósperas y están mejor,
quizá pues sea mucho más fácil avanzar tanto pues las organizaciones que se dedican a defender estos derechos como luego pues en consecuencia conseguir este financiamiento. Pero cuéntame un poco, Silvia, ¿cómo podríamos hacer más evidente ese nexo? Sí, a ver, por pura socialización, y esto lo quiero aclarar porque justamente hoy a la mañana escuchaba a alguien que decía, es que las mujeres por naturaleza nos preocupa la seguridad. No, yo discrepo absolutamente con esta idea de que hay no sé, una naturaleza de ser mujer y una naturaleza de los hombres y que entonces nosotros lloramos por naturaleza y ellos son fuertes por naturaleza. Protectores. O sea, estas cosas yo realmente las cuestiono mucho, pero digamos que por puro entrenamiento de género, por pura socialización, es cierto que en efecto, digamos, procuramos la seguridad, ¿no? Procuramos la seguridad porque nos han dicho que, bueno, nos tenemos que ocupar del cuidado de las y los otros, bueno, en fin, ¿no? Y después podemos discutir eso, qué implicaciones tiene para nuestra vida, pero bueno. Y entonces, justamente por este entrenamiento de género, es que cuando las mujeres actuamos, abrimos y actuamos, obviamente, habiendo tomado conciencia previamente de la opresión que nos atraviesa, abrimos puertas para otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? No sé, voy a ir tomando esferas de derechos. Cuando las mujeres empezamos a darnos cuenta que nuestra participación política era absolutamente dispar, fuimos a tocar la puerta de las instituciones públicas a decir: tenemos que regular, tenemos que generar cambios en la ley electoral y de partidos políticos para que haya, bueno, en aquel momento ni se habla de paridad, después hablamos de paridad. Cuando las mujeres nos dimos cuenta que en efecto había un problema específico de violencia en nuestra contra, que operaba de manera distinta a la forma como opera la violencia contra los hombres, fuimos a tocar la puerta y dijimos, necesitamos una regulación específica. Y bueno, primero tuvimos una ley que no era suficiente, que fue la ley contra la violencia intrafamiliar, y bueno, hasta 2008, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y yo me puedo ir ahí en cada esfera de derechos diciendo, bueno, fue porque nosotras las mujeres, primero le pusimos nombre al problema, porque en efecto tú no podés trabajar en contra de ese problema si no lo entendés como tal. Exacto. Segundo, no nos quedamos tranquilas diciendo, sí, ahora tenemos nombre, ya sabemos que esto es violencia tal. Fuimos a tocar la puerta, hicimos procesos de incidencia. Es decir, las mujeres en este país, desde la firma de los acuerdos de paz, incluso desde antes de la firma de los acuerdos de paz, estamos poniendo horas de nuestra vida para mejorar la situación y condición de vida de otras mujeres. Entonces, yo creo que esto es importante, es decir, pensemos, yo les invito a quienes están ahí del otro lado, piensen, ¿cuáles son las mujeres líderes en su barrio, en su comunidad, en su municipio? Y piensen qué tipo de proyectos han impulsado y se van a dar cuenta que en general son proyectos que hacen avanzar a la comunidad completa. Por eso hay, que es un eslogan, pero decimos, bueno, cuando una mujer avanza, no avanza solo ella, avanza toda la comunidad, avanza el país si se quiere. Por eso es que hay que hacer énfasis, por eso hay que financiar. Y yo quiero poner solo un dato más y con esto cierro, pero, por ejemplo, miren, los datos de violencia contra niñas de 10 a 14 años y que la violencia sexual termina en un embarazo. Lo hemos dicho hasta el hartazgo, lo hemos denunciado, lo hemos puesto en medios, hemos hecho hasta no sé cuántas veces lo hemos dicho. 2022, más de 2.100 casos de niñas de 10 a 14 años. 2023, podemos pensar, bueno, pero como se ha dicho, bajaron los casos, aumentaron más de 2.200 casos, ¿no? Pero cuando tú lo contrastás contra el gasto o la inversión, mejor dicho, que el Estado hace para el tema de derechos sexuales y reproductivos, es menos del 1%. Sí. Eso es resultado de un observatorio que impulsa Incide Joven, que yo lo digo en cada lugar que puedo porque me parece maravilloso que las mujeres jóvenes en este país estén poniendo este dato. Pero entonces, otra vez para responderte a la primera y a la segunda pregunta, es decir, ¿por qué necesitamos presupuesto? Porque en efecto esto pasa, menos del 1% del presupuesto público nacional se orienta a derechos sexuales y reproductivos cuando es uno de los problemas más terribles que tenemos. Ahora, es un problema terrible para nosotras porque lo hemos evidenciado, pero para la sociedad no es un problema. O sea, pareciera no serlo, ¿verdad? Porque si no, tendríamos a una sociedad completa reclamando, ¿dónde están los 2.140 violadores de esas niñas de 10 a 14 años del 2022? ¿Y dónde están los más de 2.200 del 2023?
y somos siempre las mismas reclamando estas cosas, ¿no? Otra vez, entonces, ¿por qué cuál es la conexión entre las mujeres y el desarrollo? Pues esta, es que nosotros le ponemos nombre, nosotras luchamos, nosotras reclamamos. Ahora, estos son problemas sociales. Y por más que nosotras lo hagamos, porque nos atraviesa el cuerpo, esto deben ser reclamos sociales. Totalmente. Porque en efecto, esto afecta al desarrollo de todas, todos, todes. Y lo digo a propósito con la E, porque ya que lo están prohibiendo los presidentes de la región, entonces a propósito lo digo con E. Pero bueno, eso, para responderte. Gracias. Y cuéntame tú un poco en el mismo tema, ¿cómo ves la vinculación de ahondar o luchar por los derechos de la mujer y la prosperidad de las diferentes sociedades, en especial prosperidad pues económica y demás? Bueno, yo pienso que en paralelo pueden ir las dos cosas. O sea, tú puedes seguir luchando a tu nivel. Nosotros, por ejemplo, a través de la comunidad internacional hacemos lo que está de nuestro lado, financiamos los proyectos, etcétera, etcétera. Pero lo que dice Silvia es fundamental. La sociedad civil es un actor importante, un veedor importante de la situación de la mujer, de que se cumplan realmente esos derechos de la mujer. Deberíamos de ser un poco como en todas las comunidades, debería de haber un observatorio, y que haya un líder comunitario que pueda decir, bueno, mira, aquí a nivel comunitario ha pasado esto y esto y esto de esta manera. Entonces, que ellos mismas se conviertan en luchadores, en líderes para defender esos derechos humanos. Eso es una parte importante. Por otra parte, yo no creo que haga falta más leyes. Yo creo que lo que hace falta es implementar las leyes que existen, ¿verdad? El mismo artículo 4 de la Constitución guatemalteca te habla de la igualdad entre hombres y mujeres, pero en teoría, ¿qué pasa? Esa igualdad no se cumple. Pero también nosotros tenemos que ver que no es solamente el gobierno, sino que también nosotros podemos hacer algo a través de la sociedad civil, a través de organizada, podemos hacer que esos normas que existen se cumplan, ¿verdad? Bueno, eso por una parte, pero también existe la parte de presupuesto, que es importantísimo, porque ya te digo, una política sin presupuesto pues no es política. No se puede establecer, implementar una política sin presupuesto. Debe de haber un presupuesto adecuado para cada una de estas políticas, un seguimiento para cada uno de los casos. Vuelvo y te repito el caso, por ejemplo, de violación de violencia contra la mujer. Los casos tiene que haber un lugar donde ellas puedan acceso a la justicia primero, acceso a hacer una demanda y un seguimiento de esa demanda. Pero no solamente eso, sino también cuál es hacer un tratamiento psicológico, cuál es el daño psicológico que eso te ha causado. O sea, asistencia psicológica, asistencia legal, ¿verdad? Y eso es importante, tendríamos que sentarnos y ver un poco de qué manera nosotros a través de la comunidad internacional podemos ayudar a fortalecer esas instituciones que existen ya, ¿verdad? O que no existen todavía o que existieron, y rescatar un poco de qué manera se pueden hacer para eso, hacer el seguimiento, la sanción, la fiscalización y la presupuestación adecuada de cada uno de estos políticas. Esa es lo que yo te diría por mi lado. Sí, y creo que ahí haces énfasis en algo que hemos repetido varias veces en esta serie de Participa Mujer, de cómo las normas formales e informales no están alineadas. Es decir, existen ciertas normativas, leyes, etcétera, que sí protegen los derechos de la mujer, pero luego culturalmente o dentro de la sociedad, pues hay todas estas barreras, pues techos de cristal y demás, que dificultan no solo la aplicación de la ley, sino la experiencia en sí que la mujer tiene a la hora de querer ir a ocupar esos espacios que tiene derecho a ocupar. O a veces es al revés. A veces estas normas informales nos demuestran que ya hay como un caudal de personas que están listas para que la mujer avance, pero luego la legislación y la normativa no lo permite del todo. Entonces, esta alineación entre ambas cosas, formal e informal, creo que también es clave y es una de las brechas a las que habría que ponerle atención. Ahora, más allá del lema de este año, hablando de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ¿hay algo en lo que cada una de ustedes quisiera poner especial énfasis? ¿A qué le quieren dedicar este Día Internacional de la Mujer? Ay, a mi juego me llamaste.
Acabo de publicar hace un par de días justo un hilo, porque hay algo que pasa con el 8 de marzo, ¿no? Que poco a poco el sistema capitalista se lo ha ido apropiando. Entonces hay una narrativa construida de ¡feliz día, yupi! ¿No? Y como que la vidriera rosada y todo se vuelve, ¿no? Como un poco así súper prejuicioso, ¿no? Y entonces yo todos los años digo, a ver, este no es un día de fiesta, es un día justamente para reclamar los derechos que históricamente hemos reclamado y que sigue haciendo falta que los pongamos en evidencia. Y justamente en el hilo yo contaba cómo el 8 de marzo nace como un día de lucha y de reivindicación. No es un día, incluso decía, mira hasta dónde llega el sistema para darte vuelta a los discursos. Histórica, o sea, si tú vas a buscar así, llanito, muchas publicaciones te van a decir, es que el 8 de marzo tiene que ver con un incendio donde murieron 150 obreras y algunos te lo ubican a finales del siglo XIX, otros a principios del siglo XX. Y entonces lo que pasa es que se ha ido extendiendo la narrativa de mujeres como víctimas. Entonces hay pobrecitas aquellas que se incendiaron y entonces en nombre de aquellas que ya no están, vamos a poner un día en su nombre, ¿no? Y digo, no. El 8 de marzo nace porque hubo un grupo de sujetas políticas en un contexto también difícil, porque estábamos en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, había muchísimo que decir sobre derechos laborales, etcétera. Y estas mujeres, socialistas además, digamos, porque hay que decirlo, proponen que así como en Estados Unidos las mujeres se habían organizado y tenían el Día de las Mujeres, se proclamara el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en aquel momento. Entonces, fue en un hecho de ejercicio de su ciudadanía política que nace este día, ¿no? Entonces, es un día, primero, para reivindicar, seguir reclamando nuestros derechos. Fundamental. Seguir posicionando la idea de que las mujeres somos sujetas políticas y sujetas de derecho. Claro, en algunos momentos de nuestra vida, lamentablemente, nos toca ser víctimas, ¿no? De algún que otro hecho, de alguna otra falta de oportunidad, etcétera. Pero eso no es una categoría permanente, ¿no? Eso hay que decirlo. Entonces, dicho esto, yo creo que estamos en una coyuntura sumamente complicada a nivel mundial, porque los fundamentalismos están haciendo su trabajo y lo están haciendo muy bien y están logrando que derechos que nos ha costado muchos años que sean reconocidos regresen, ¿no? Simón de Beauvoir lo dijo hace mucho tiempo, solo falta una crisis para que regresen nuestros derechos, o sea, para que nos vuelvan a mandar a nuestro lugar. Entonces, yo creo que mi demanda este día que pongo aquí es justo eso, seguir denunciando que no es posible que tengamos que retroceder en nuestros derechos, seguir denunciando que los fundamentalismos nos quieren regresar a un lugar del que ya hace rato salimos, nos quieren regresar a nuestras casas, nos quieren regresar a un lugar de sumisión y de vivir para otro, y las mujeres hace rato que le hemos demostrado al mundo que podemos ser eso si queremos, pero eso es una elección, y que tenemos derechos y los queremos ejercer. Todos los derechos, para todas las mujeres. Entonces, eso, fundamental. Pero también quiero hacer memoria de lo que sucedió el 8 de marzo de 2017 en este país. Sí. Porque no es posible, yo lo digo todos los años, no es posible que como sociedad no digamos que eso es absolutamente terrible, que niñas y adolescentes que estaban en resguardo del Estado fueron asesinadas. Y yo lo voy a decir todas las veces que sea necesario. El Estado tiene responsabilidad. Y tenemos que seguirlo diciendo y lo tenemos que seguir reclamando y hay que seguir reclamando justicia para esas niñas y para las 15 niñas, que lamentablemente una ya tampoco está con vida, las que quedaron con secuelas permanentes, ¿no? Hay que seguirlo diciendo hasta lograr justicia y hay que dignificar a esas niñas que estaban ahí por distintas circunstancias, niñas y adolescentes, por distintas circunstancias y que fueron criminalizadas por el Estado, pero volvieron a ser criminalizadas por la sociedad. Entonces, yo creo que dos cosas quiero decir, y son esas dos. Reclamar que nuestros derechos tienen que seguir estando vigentes, que no se acaba por el decreto de un pseudo dictador puntual, nuestros derechos no se acaban, y por justicia por las niñas y adolescentes. Podemos decir muchas más cosas, pero esas son las dos que yo quiero colocar. ¿Y tú, Marbeli?
Bueno, wow, ya creo que lo has dicho todo. Perdón. No, yo quiero aprovechar desde la perspectiva de la Unión Europea y también en particular del proyecto Participa Mujer. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a estas jóvenes a que participen más en la vida política del país. ¿Por qué? Porque está visto que, y lo saben, que cuando una mujer participa en política, cambia la política, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos impulsar estas políticas que sean favorables a la defensa de los derechos de la mujer, a sus derechos, que sea favorable a la prevención de la violencia de género. Entonces, las necesitamos a ustedes. Me encanta y me encantaría invitarlas a ver los podcasts de las diputadas que hicieron en Tangente, porque eso las va a incentivar a que no importa la violencia política que ellas hayan sufrido, lo importante es que ellas están allí, ellas van a abogar por todas ustedes, van a abogar por las mujeres, y yo me quedaría con ese mensaje. Por favor, impulsen ese liderazgo que tienen por dentro, sigan adelante y sigan la lucha por los derechos de la mujer. Y bueno, en mi caso, para mí este día ha cambiado muchísimo desde que soy madre. Digamos, creo que fue una experiencia bien distinta de adolescente, adulta joven, a una vez haber sido madre, porque yo tengo 3 hijas. Es decir, soy madre de hijas y definitivamente quiero procurar o hacer todo lo que esté en mi poder para que esas 3 hijas crezcan en un ambiente donde sus derechos como mujeres sean respetados y donde espero yo que su experiencia como mujeres sea mejor que la que me tocó vivir a mí. Así que creo que el énfasis que yo le quiero dar al Día de la Mujer este año tiene que ver un poco con la crianza y educación de las niñas y adolescentes para que se sepan sujetas de derecho, para que conozcan sobre el consentimiento. Y así evitar probablemente pues temas de violencia, como tú decías, inevitablemente a veces toca ser víctima. Pero creo que mientras más educación tiene uno en consentimiento y en los derechos que una tiene, es más fácil que así los haga valer y defender, y es más fácil también que se atreva a seguir las acciones para evitar que esto suceda nuevamente o para llevar a la justicia si hace falta. Así que en mi caso, el énfasis que lo quiero poner es en esa educación. Educación también en cómo estas narrativas que tú mencionabas al principio, donde nos dicen, pero si la igualdad ya se alcanzó, ya somos iguales, hacer evidentes esas brechas y todo el camino que hace falta por recorrer, creo que es una de las cosas también que forma parte de la educación en derechos que se le tiene que dar a las niñas y adolescentes, y a los niños y adolescentes también, ¿no? Porque claro, un hombre que sabe de consentimiento, pues creo que es mucho menos probable que se atreva a hacer algo, o quizá esto puede ser un disuasor para que luego vaya y violente a una mujer. Y bueno, ese es mi reclamo o mi deseo para este Día Internacional de la Mujer, que todas las niñas y las adolescentes tengan acceso a educación, que se sepan sujetas de derecho y que crezcan en un ambiente mejor que el que nos tocó a nosotras y a las generaciones anteriores, en donde también gracias a otras mujeres, pues nuestra experiencia fue mejor que la de ellas. Y definitivamente que sea un avance en derechos y no un retroceso, como bien decías. Excelente. Así que les agradezco a ambas por su tiempo. Gracias. Gracias también a Unión Europea, a ONU Mujeres y al proyecto Participa Mujer por darnos una vez más un espacio en este 8 de marzo. Y a ustedes en casa, pues por su tiempo, por escucharnos, por permitirnos acompañarles. Y ya saben que seguimos aquí en próximos episodios de Tangente. Muchas gracias. 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 Nos vemos en la calle.